En el siguiente video que vamos a presentar, vamos a explicar las derivadas parciales. Mi equipo lo conforma Caterine Lizarazo, Karen Castillo, Germán García y mi persona, Natalia Torres. En el ítem 1, una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento, temperatura que se siente en el aire real al tomar en cuenta la presencia del viento, en donde T es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Entonces acá nos indica que cuando la velocidad del viento está a 20 millas por hora o 32.19 kilómetros por hora y la temperatura está a 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados en el caso de los grados Fahrenheit, el enfriamiento, el factor importante de enfriamiento es de 19.99 grados Fahrenheit. Correcto, para el caso de grados centígrados es de menos 6.69 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que con esta velocidad del viento se va a sentir una temperatura menor a la realmente marcada por los termómetros. Correcto. Y en el punto B, si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Entonces acá realmente se ve reflejado un aumento pequeño, pero aumenta un poco la velocidad del viento. Aumenta de 20, ¿sí?, a 21 millas por hora en kilómetros por hora, a 33.80 kilómetros por hora, donde lo estamos visualizando en este cuadro, ¿correcto? Acá la temperatura es de 32, continúa la misma temperatura realmente en grados Fahrenheit, 32 en grados centígrados y 0 grados, y el factor nuevamente de enfriamiento si baja un poco, por lo que el viento es mucho más fuerte. Esto hace que se sienta más frío, entonces en este caso pues nos quedó 19.71, ¿sí?, grados Fahrenheit, y en grados centígrados es de menos 0.85 grados centígrados. Ahora, en el punto C nos dicen que calcule el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali al mediodía a las 4 de la tarde, usando los datos meteorológicos, y escriba la fecha y hora de consulta. Entonces, de acuerdo a estos datos meteorológicos de la fecha actual, nos tomamos que para la ciudad de Bogotá, ¿sí?, entre más aumenta el viento, la temperatura disminuye y el factor de enfriamiento disminuye. Y en la ciudad de Cali, si los vientos aumentan y la temperatura de enfriamiento se mantiene como relativamente, ¿sí? Bueno, para la resolución de este ejercicio calculamos las derivadas parciales respecto al peso, ¿sí? Acá vamos a hablar sobre la altura, ¿correcto?, que es este punto, ¿sí? Bueno, como lo decía anteriormente, acá vamos a calcular la altura, ¿correcto?, en donde la fórmula, el ítem 2, la fórmula proporciona el área de la superficie S de su cuerpo humano en términos de su peso, ¿sí?, y su altura. Bueno, entonces acá calcule para los integrantes del grupo e interprete los resultados, ¿sí?
Bueno, para la resolución de este ejercicio, como le decía anteriormente, calculamos las derivadas parciales respecto al peso con respecto a la altura para los integrantes del grupo. En primer lugar, realizamos una resolución analítica de las derivadas parciales respecto a la fórmula que nos dieron, dando como un resultado de la derivada parcial respecto a W, ¿sí?, que sería esta columna, y respecto a H, que sería esta otra columna, de la siguiente forma, como se puede observar en la pantalla, ¿sí? Posteriormente realizamos una tabla con cada uno de los integrantes. Acá está, donde Germán, ¿sí?, Karen, Caterine y mi persona, con los pesos correspondientes, calculamos la superficie y el valor de la derivada. Superficie y el valor de la derivada. Con respecto al peso y la derivada de la altura, ¿sí? Respectivamente podemos observar que varios puntos importantes. Para este análisis, en primer lugar, la derivada respecto al peso nos va a indicar cómo cambia la superficie, ¿sí?, que sería esta, respecto a un cambio en el peso, donde podemos ver que en el caso de Natalia es la que tiene una mayor derivada respecto al peso, lo que quiere decir si ella aumenta o disminuye de peso, se vería notoriamente afectada la superficie, ¿sí?, que sería acá. Con relación a los demás, lo mismo sucede con la parte de la altura de Caterine, ¿sí?, que sería acá, que tiene una mayor derivada parcial, lo que representa que un cambio en la altura de la misma mostraría un cambio significativo más que en los otros en su superficie. De igual forma podemos ver y analizar que en la derivada respecto a la altura es mucho menor que la derivada de su peso, ¿sí?, que sería acá. Lo que quiere decir que un cambio en el peso afectará de manera más notoria a la superficie de la altura. Bueno, mira, estos fenómenos los podemos observar en un ejemplo, ¿sí?, que les quiero como contar. Supongamos que acá Germán y Natalia, ¿sí?, tienen un cambio en su peso, acá el peso. En el caso de Germán, 1 kilogramo, y en el caso de Natalia, pues también, ¿cierto? Como habíamos notado antes, Natalia, al poseer una derivada respecto al peso mucho mayor, tiene un cambio más significativo en su superficie, exactamente igual al valor que nos dio la derivada con respecto al peso, pasando de 1.57, ¿sí?, a 1.57 a 1.58, 1.5894, que es acá, ¿sí? Estos son los supuestos de Germán y de Natalia, ¿correcto? Luis, en cambio, Germán en cambio, qué pena, también tiene un cambio significativo de la superficie, pero que es mucho menor al experimentado con Natalia, ¿correcto? Míralo acá. Y que la derivada se puede dar cuenta de eso siendo también ese cambio exactamente igual a el valor de la derivada. Un fenómeno similar podemos observar si hacemos un cambio respecto a la altura, en este caso aumentando 1 centímetro a cada uno, tanto en Germán como en Natalia. Eso hace que la superficie aumenta respectivamente. Como podemos observar, las diferencias son exactamente los valores de las derivadas o aproximadamente muy similares, ¿sí? Claro está, míralas acá, son muy similares. Lo que nos quiere decir es que cada vez que alguien cambia su estatura, va a tener un cambio respecto a esta derivada, que está dimensionado a la derivada parcial. Podemos ver entonces
que como Natalia tiene una derivada parcial mucho menor, ¿sí? Derivada parcial mucho menor por acá, que Germán, el cambio en su altura es mucho menor, siendo 0. Acá 0,070 y mientras que Germán 0,072. 0,070, 0,072. Correcto. Ahora, esto puede ser entonces una interpretación correcta de los datos en donde la derivada nos indica cómo cambia la función respecto al cambio de cualquiera de las derivadas, tanto el peso como la altura, y cómo también su dimensionalidad, ¿sí? Y su valor, entre más alto sea, mayor y más notorio es el cambio en cualquiera de las variables, perdón, en las funciones finales, ¿sí? Bueno, eso sería como todo. Muchísimas gracias.